buenos días, tardes y noches, mis churitos y mis churitas. Recibir besitos de donde se encuentren. Mi nombre es Polita Alfaro. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de Más allá del horizonte. Bien. Entre el viernes habíamos hablado sobre la primera parte de este librito de Más allá del horizonte, que nos hablaba así de la conquista del imperio incaico, conquista del imperio del Perú. Ahora seguimos con la segunda parte, que en sí es la lleva por título En busca del dorado, ¿no? Que es más por la zona tropical, por la zona de la selva, la conquista así de parte de la selva y del río Amazonas por estos también conquistadores españoles con otros personajes. Entonces, bueno, los personajes que han sido medio que secundarios en la anterior parte ahora van a ser con mayor realce. Van a aparecer aquí en esta segunda parte y vamos a conocer un poquito más. Así que comenzamos. Ya. Bueno, Francisco de Orellana, como recordábamos anteriormente, el chiquillo de 16 años que se había hecho su experiencia, se había aventurado a estas nuevas tierras. Bueno, resulta que no es tan chiquillo, ya pasa más o menos unos casi 20 años después de la conquista y de la conquista que ha habido del Perú, unos 15 años, más o menos 15, 20 años. Entonces se encuentra él tendido en una hamaca una tarde lluviosa, recordando cómo años atrás estaba en el Perú, en la conquista, ¿no?, con los españoles. En ese momento recuerda que estando en el Perú hace engarzar un anillo de una esmeralda de Coaqué y para mandárselo a Mariquilla. Pero también recuerda como Gonzalo de Orellana, que era un amigo también de él y también, bueno, de los conquistadores y españoles, llega al Perú y le comenta de que Mariquilla había rechazado su regalo, el anillo, y había rechazado su amor de Francisco de Orellana, Francisquillo en ese tiempo. Entonces él recordaba con mucha tristeza, con mucha pena todo el daño que le había hecho, digamos, Mariquilla al haberle rechazado, y él se convierte en un hombre ambicioso. Después de verse solo, estando ahí, digamos, un tiempo, decide él hacerle una carta al rey para decirle que quiere adentrarse en busca de oro con una expedición en busca del oro y del árbol de la canela en la selva virgen del Amazonas, ¿ya? Y también en busca del dorado, porque había escuchado hablar sobre el dorado, que era un hombre, era una ciudad llena de oro, por eso llevaba el nombre del dorado, y que todas las construcciones eran de oro, todos vestían con oro. El cacique, el gobernador tenía todo su indumentaria y vestimenta de oro. Eso es lo que le llamaba la atención. Entonces Francisco de Orellana, al escribir la carta al rey, le hace firmar, en sí el escribano Eres es el que termina y hace la carta, redacta, hace firmar a los regidores que estaban de la zona, y pone su sello y firma para su legalidad. En ese momento ocurre algo imprevisto, ¿no? Encuentran, vienen otros soldados españoles en busca de Orellana para que partiera de inmediato a Quito, donde le esperaba don Gonzalo Pizarro para iniciar una expedición. O sea que ha sido como un caso fortuito, digamos. Él quería recién mandar su carta al rey para que le diera la autorización de expedicionar en las tierras de vírgenes, ¿no?, del Amazonas, pero ya medio que se había adelantado un poco Gonzalo Pizarro y ya él esperaba con esa expedición ya hecha para adentrarse en sí a la selva, ¿no? Y querían partir de Quito, por eso de ahí se tenía que presentar Orellana en ese momento para comenzar la expedición. Cuando Orellana llega a Quito, el gobernador Pedro Puelles le dice que Gonzalo Pizarro ya había partido en búsqueda de los bosques de canela y que le iba a esperar en el valle de Sumaco.
Cuando inician su expedición, bueno, Orellana y sus hombres cruzan lo que son los valles, ascienden las cumbres nevadas, donde encuentran también cadáveres congelados de los hombres de Pizarro, que han dejado atrás los poblados indios y sufrían de hambre, ¿no? Cuando los expedicionarios junto con Orellana llegan al río de la Coca, hacen una embarcación después de estar y navegar semanas en el agua. Bautizaron a la embarcación, al barco como el nombre de San Pablo. Ahí se ponen a todos los enfermos y los que estaban débiles, y los que estaban bien, los expedicionarios que estaban bien, van y siguen por la orilla del río, ¿no? Hasta que un día, siguiendo el margen de la orilla del río, llegan a un lugar donde había unas chozas indias. Los españoles les asaltan y roban el maíz y alimentos porque morían de hambre prácticamente. Los indios del lugar, al verse amenazados, dijeron que más abajo iba a encontrar un lugar con alimentos, rico en alimentos. Orellana y sus hombres, después de andar mucho tiempo, llegan a una selva, ¿no?, que parecía una bóveda verde, y de pronto uno de los soldados divisa, ¿no?, en medio de la selva que salía humo. Ellos mandan a un guía, tenían un guía que se llamaba Coco, para que vayan a ver, quizás eran los hombres de Gonzalo Pizarro. Pues, y efectivamente eran ellos, ¿no? Habían perdido muchos hombres porque no tenían alimentos, la falta de alimentos era muy grave, y también han muerto muchos indios, ¿no?, por su paso, pero no encontraban aún lo que eran los bosques de canela. En ese momento, Fray Gaspar, bueno, que siempre acompañaba a un fray, un sacerdote a eso de las conquistas, les da una reflexión, ¿no?, a los conquistadores sobre su ambición de llegar al poder y en busca de los árboles de canela y el príncipe del dorado. Entonces él ponía como ejemplo a Adán, ¿no?, de la creación, de origen de la creación, que Adán decía que por culpa del fruto del árbol prohibido, ha encontrado lo que es la perdición y ha sido expulsado del paraíso. Entonces lo comparaba con ellos mismos, que estaban en busca de un árbol de canela que ni siquiera saben si existe o no, y que se están haciendo daño entre ellos igualmente, ¿no? Bueno, después de esto, los españoles siguen su camino y siguen bajando por el río y escuchan el sonido de unos tambores y un griterío de indios. Entonces, desde la balsa, los españoles ven como unas chozas rústicas y unos indios se iban acercando. Orellana les echa lentejuelas y collares en una calabaza y les deja flotando en el río. Los indios recogen esta calabaza y, bueno, ellos creían igualmente, como en la conquista del Perú, que eran dioses. Bueno, les dan comida y les atienden, ¿no?, como dioses. Por ellos les dicen que son indios y que están bajo los dominios del cacique, del gran señor llamado Aparia. Aparia era el cacique del pueblo Irimaray, que era donde ellos estaban, ¿no?, que era un indio gordo. Bueno, la descripción que se hace en el libro es que era un indio gordo, barrigón, con piernas alambres, muy flaquito en piernas, ¿no?, adornado con collares de dientes humanos, que olía demasiado mal, a 1000 demonios, así lo ponen literal en el libro, y eructaba a pescado podrido, y reía sacudiendo su vientre. O sea, uno se hace una idea de cómo era, digamos, este personaje. Aparia, por medio del intérprete Coco, advierten a los españoles de que vuelvan por donde han venido, digamos, río arriba otra vez, y que no vayan hacia el sur. ¿Por qué? Porque las señoras guerreras, así lo dice textual, iban a matarlos. Bueno, las icamiabas, que eran las señoras guerreras, eran dueñas del río y de la selva, y ellas dicen que no perdonaban jamás un hombre en su territorio, o paso por sus dominios.
Aparia les dice igual por medio de ese intérprete Coco que ellos solo eran sirvientes de las señoras guerreras, que ellas eran las que tenían el poder. Pero los españoles hacen caso omiso de esta advertencia y sí, siguen su viaje. Entonces, entre su viaje sufren igualmente muchas peripecias y sufren mucho porque ellos ingieren unas raíces de la selva y eran creo que unas raíces venenosas o alucinógenas o algo así, porque ellos empiezan a actuar y a tener convulsiones y a botar espuma por la boca y un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace Orellana? Les da aceite que les sirve como purgante a su comitiva y bueno, y ellos de esa manera ya expulsan esta raíz mala. En su camino, río abajo, Orellana iba siendo apuntado y se da cuenta, ¿no?, que alguien le seguía y le apuntaba con una flecha en toda esa parte de la selva cuando se estaban adentrando. Y en un acto reflejo saca del bolsillo un anillo porque ven que era una mujer que le estaba apuntando con una flecha y le seguía apuntando, pero él en un acto reflejo saca de su bolsillo el anillo que había rechazado a Mariquilla años atrás y le tira al césped. Entonces ahí digamos esta mujer la agarra el anillo y se adentra a la selva. Eso no dice nada. Orellana se queda pensando en esa mujer, pues era muy hermosa. Tenía ojos verdes, una cabellera negra, labios carnosos y su cuerpo cubierto de piel de leopardo. Bueno, después vuelve a encontrar a esta hermosa mujer, como era una icamiaba, ¿no?, que vivía en la selva, así que lo vuelve a encontrar. Hacen quizás un lazo de amistad con esto del anillo que Orellana le da y bueno, entablan una conversación que se llamaba ella Balú. Esta hermosa mujer tenía por nombre Balú, que le explica a Orellana por medio del intérprete que era de la tribu de las mujeres guerreras, que eran excelentes en el arco y la flecha y solo veían un hombre cuando iban a reproducirse para que continúe su existencia. Y como obsequio, o sea, les regalaban una piedra verde que era el amuleto de amor de la diosa Muiricatán. Bueno, las jóvenes guerreras siempre buscaban a un hombre fuerte y se entregaban desenfrenadamente al amor, en una noche de pasión y demás. Inmediatamente cuando ellas ya sentían que un nuevo ser llevaba en sus entrañas, fruto de esta relación, entonces ellas desaparecían y se adentraban de nuevo a la selva. Pero dejaban a sus amantes, les dejaban como recuerdo una piedra verde que era obsequio de la diosa Muiricatán, que este amuleto le servía al que portaba, digamos, como un amuleto de la buena suerte en el amor. Esto era lo que ellos hacían para reproducirse, ¿no? Bueno, Balú conduce a Orellana a Namunda, que quedaba cerca de un lago, se llamaba Lago Espejo, y allí era donde vivían Balú y su tribu de mujeres guerreras, que eran las icamiabas, ¿no?, o las mujeres sin marido, como también significa, o también conocidas como las amazonas, porque vivían en el río Amazonas, era su territorio. En ese lugar era un oasis de paz, tranquilidad, un clima primaveral, y ellas vivían ocultas y apartadas de los hombres, ¿no?, gobernadas por su reina, única reina llamada Conori. Bueno, en sus templos ellas rendían un culto a la diosa Muiricatán, que era la diosa del amor y la fecundidad. Esa diosa supuestamente moraba en el fondo del lago, donde había un palacio de piedras verdes. Orellana, como pasan supongo días y semanas, y incluso meses, en esta conquista, porque no era de un día a otro, tiene un amorío con Balú, ¿no?, durante su permanencia en ese tiempo, en sus meses ahí en la selva. Entonces se enamora de ella con locura y desenfreno. Y Balú, propiamente igual,
Y Balú se va a vivir con Orellana al campamento de los españoles que tenían. Y están así, supongo, quizás semanas o meses. Y él, bueno, Orellana habla una vez con Balú y le dice de que, bueno, él sabía que algún día tenía que volver a España. Entonces, él sabiendo que tenía que volver, habla con Balú y le promete de que iba a volver por ella, porque la amaba y porque estaba enamorado. Entonces iba a volver en su búsqueda. La permanencia de Balú en el campamento de los españoles es medio que un poco tensa y crítica, se podría decir. ¿Por qué? Porque todos los españoles que estaban en este campamento y les llamaba la atención Balú, pues estaban enamorados de ella y todos querían estar con ella, pero sabían que le pertenecía a Orellana. Entonces esto era muchas veces causa de disputa entre ellos, entre los españoles. ¿Y qué es lo que hace Balú al ella verse en esa situación de que podían quizás matar a su amor o al hombre que ella amaba? Entonces decide ya dejarse y dejar en paz a Orellana, a Francisco de Orellana. Entonces una noche, mientras Orellana dormía, Balú se lleva como último recuerdo, digamos, esa foto que quizás han sacado sus ojos, esa imagen de Orellana dormido, y deja el anillo que le había regalado Orellana y ahí, bueno, al lado de él. Entonces, sin que nadie se dé cuenta, se vuelve a introducirse en la selva y a retornar con sus hermanas de su tribu guerrera que tenía. Al día siguiente, Orellana, como es de imaginar, buscaba a Balú, pero no la encontraba por ningún lugar. Bueno, y pedía, lo único que él hacía era pedir a Dios el volver a encontrarla. Ha sido y fue tanta su desesperación de Orellana que queda sumido en un profundo sopor, que es un estado entre el sueño y la realidad, entre la vigilia y la realidad. Entonces, al quedar débil, él tiene, adquiere como la fiebre de fiebres tropicales de la zona y estuvo delirando durante 5 días, pensando en Balú. Tiempo después se recupera y continúa su viaje el río abajo y llega a donde los caníbales machiparos, quienes ellos lanzaban sus flechas con veneno hiriendo a los españoles y volviendo la sangre negra. O sea, era un veneno muy, muy poderoso de estos caníbales. Ahí obviamente pierden muchísimos más hombres y un montón de peripecias igual en ese trajín, en ese transcurso, en ese trayecto por el paso de los caníbales machiparos. Logran salvarse solo Francisco de Orellana y 4 hombres. Bueno, ellos llegan al final, cuando logran liberarse, llegan al mar. Bueno, el río desembocaba así lo que era el mar. Y ahí les surge otro problema. Pues no sabían por qué lado dirigirse, acercarse o irse, retornar. Entonces, por instinto, Francisco de Orellana decide que iría navegando al noreste. Llegaron a una isla, bueno, navegando por el noreste, donde vieron unos hombres barbudos que les esperaban. Entonces, cuando llegaron, ellos les dijeron que esa era la isla de las perlas. Bueno, los pobladores cuentan, bueno, los españoles cuentan, mejor dicho, los pobladores, lo que habían pasado en su trajín por el río Amazonas y que habían descubierto una nueva ruta por el río. Entonces, que daba la vuelta, ¿no? Porque las islas que habían llegado es actualmente lo que es ahora en Centroamérica. Habían dado la vuelta. Bueno, ahí esos hombres barbudos, que eran igual españoles, pero de otra comitiva, de la comitiva de Colón,
dieron noticias a Orellana que en España él había sido acusado de alzado, que era uno de los peores títulos que les podían poner. Aún era peor que el ladrón, el ser alzado. ¿Qué era un alzado? Acusado de abandono y traición, en este caso a Gonzalo Pizarro. Entonces Orellana, al ver que iba a tener un problema, tenía que retornar a España para arreglar este problema y decir que no era así, porque más bien había conquistado nuevas tierras, había descubierto una nueva ruta y quería volver para conquistarlo con más hombres. Bueno, posteriormente la embarcación de Colón, en la embarcación de Colón parten Francisco de Orellana junto con sus 4 compañeros, uno de los sobrevivientes en sí, y parten rumbo a España. Llegan a España al pueblo de Sanlúcar, donde vivía ahí Pedro de Candia y doña Petrona. Sanlúcar, él va a visitarlos después como de unos 15-20 años. Entonces él les reconoce, doña Petrona, y habla con él. Bueno, como el chiquillo ya no era el mismo, el chiquillo que había partido años atrás en busca de aventuras y riqueza, ahora ya era un hombre hecho y derecho. Bueno, ahí Orellana decide ir también a Sevilla para arreglar el problema del supuesto nombramiento de alzado. Entonces él aclara esta situación, trata de aclararla ante el rey, diciendo que le ha encontrado nuevas tierras llamadas Amazonas, bueno, en la Amazonía, y le cuenta todas esas aventuras y peripecias, ¿no? Y que esa conquista sería grata para el rey, que él quisiera volver a conquistar esas tierras. Bueno, ahí el rey obviamente accede a esta petición y le levanta lo que es el título, bueno, el nombramiento de alzado que le habían dado. Entonces se quita sus cargos contra él, podría decir. Y ¿qué hacen? Quieren organizar como una fiesta para recibir a quién, a los hombres que me han llegado y que me han descubierto una nueva ruta, una nueva tierras para conquistar para España. Entonces hacen como una fiesta, quieren celebrarlo. Y en Sevilla, o sea, llegan ellos a una hostería que era de la viuda de Ayala y sus 3 hijas, lo que los atienden. Entonces, después de arreglar el problema con el rey, Orellana fue nombrado gobernador adelantado y capitán general, listo para su próxima expedición, iba a ser la conquista, ¿no? Bueno, en sí Sevilla se prepara la fiesta, recibe a don Francisco de Orellana, todos. Y en esa fiesta era un gran salón, o sea, una fiesta de personas. Dirigen a unas doncellas que estaban ahí. Y Orellana se dirige solo a la última y le da un beso en la mano. Y bueno, reconoce, porque lo había reconocido, que era Mariquilla. Solo que ahora había cambiado y tenía un hijo en sus entrañas, ¿no? Bueno, Mariquilla después de esto intenta acercarse más a Orellana, pero él la rechaza. Quizás había recordado que años atrás Mariquilla le había rechazado. Entonces Mariquilla, al sentirse quizás mal por sentirse rechazada, llega a su casa y nota que sangraba. O sea, había perdido el hijo que estaba esperando. Ella solo quería acercarse una vez más a Orellana, a ese chiquillo que había rechazado años atrás y que ahora se arrepentía por no haberlo esperado. Bueno, más tarde Orellana hizo su vida ya con Ana Ayala, que era una de las hijas de la señora de la hostería, de la viuda Ayala. Pero el padre, como Orellana ya tenía un gran título de gobernador y demás, entonces el padre Torres no quería que se case con ella porque ella era pobre, no se podría decir. Pero Orellana insiste en casarse con ella porque era la única mujer que encontraba en su camino como compañera, que sí lo amaba y lo quería, y él también. Ya, tiempo después de ahí hacen su vida y demás, Orellana sufre un atentado. O sea, quieren matar a Orellana, el secretario del rey de Portugal. Entonces Orellana se salva, por suerte, de los cuchillos enemigos.
En otro acontecimiento igual más adelante, el perfumado de Sevilla, que era el hombre que había quitado años atrás el amor de Mariquilla, que era muy noble, de la nobleza, de la realeza, y con la que Mariquilla se había casado y esperaba el hijo que tenía y luego lo había perdido. Él quiere evitar la expedición de Orellana, o sea, porque también tenía envidia de que Orellana tenía un rango y estaba a una altura mucho más que él. Entonces, él decide incendiar la nave de Orellana. Pero justamente cuando estaba planeando todo esto en la nave, la puerta se cierra misteriosamente y él queda encerrado. Los últimos minutos de vida antes de que se incendie todo, él puede ver que la que cerró la puerta es Mariquilla, la mujer que él amaba, ¿no? Y esto Mariquilla lo hace para ayudar a Francisco de Orellana, porque no quería, y quizás en el fondo ella sí lo quería, y quería que las cosas le salgan bien. No quería que alguien evite su expedición o su vida nueva que podía él descubrirla o rehacerla como expedicionario, como persona noble y de bien como él siempre había querido. Bueno, después Francisco de Orellana zarpa en la nave, reuniendo a los hombres, digamos, varios hombres que él tenía, hombres maestres y contramaestres, y había decidido huir. O sea, no le quedaba otra alternativa porque con todos los acontecimientos que habían pasado no querían dejarle la expedición a Orellana, ¿no? Entonces él huye con todos sus hombres y su esposa, ¿no? Su esposa Ana. Al amanecer de un lunes de mayo, Orellana llega ya a América, a tierras americanas, con su esposa y sus hombres, ¿no? Desde Quito para adentrarse otra vez a lo que son las Amazonas. Llega a esta ciudad y se entra en lo que son Amazonas y el territorio que actualmente igual es todo por donde corre el río Amazonas, y hace la conquista de estos lugares, de estas tierras. Al adentrarse por el Amazonas, Orellana estuvo varios días recordando a Balú y se vuelve loco. Entonces se trastorna. ¿Por qué? Porque creía ver a Balú en todas partes, pero nunca la encuentra. Después que ya realiza lo que es la conquista, un tiempo después él cae rendido y herido, ¿no? Por una flecha de un indio, en uno de los altercados y de las afrentas que sucedían. Y poco tiempo después Orellana muere. Muere y contemplando un árbol gigantesco que tenía la forma de una mujer, la forma de Balú, que la asocia, ¿no? La forma de Balú, que era en sí la representación viva del amor y de la selva. Y Orellana muere, y es así como termina esa segunda parte. Y bueno, aquí vemos la otra parte de la conquista, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esa segunda parte. En sí, en esas dos partes hemos hecho un resumen de toda la conquista de América del Sur, en sí del Imperio Incaico, y porque se divide en dos, ¿no? Y la parte del Amazonas. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver ahora el siguiente viernes con otra obra, con otro libro, con otra novela para ustedes y para que lo puedan disfrutar. Bueno, nos vemos el siguiente viernes entonces. Un ciberbesito para todos ustedes y